Bueno, pues si me acompañáis a Juan, capítulo 21, y vamos a leer los últimos versículos, del versículo 15 hasta el 25. Lo he titulado así, ¿me amas? Porque va de esto un poco, ¿no? Este pasaje. Pero antes de entrar en profundidad en este pasaje, quería hacer esta pregunta muy importante, ¿no? ¿Cuál es el secreto de la tortilla de patata? Aquí tenemos buenos cocineros y tal, entonces hay diferentes opciones. Uno dice la cebolla, ¿eh? Mi padre odia la cebolla, entonces cuando dices esto, no, la tortilla de patata tiene que ser sin cebolla, y ahí hay un gran cisma entre los que quieren la tortilla de patata con cebolla y los que quieren la tortilla de patata sin cebolla, ¿no? ¿Algún otro secreto? También. Cortar bien la patata, ¿verdad? La patata tiene que ser buena, de calidad, tal, bien, ¿vale? ¿Cómo? Pocharla, bien, muy bien. Tiene que hacerse el aceite, tal. ¿Algún secreto más? El cuajo del huevo, que no esté un huevo podrido, ¿no? Si un huevo podrido está malo, ya toda la tortilla se echa a perder, ¿no? Bueno, hay muchos secretos. Unos dicen que la sal, el punto de sal, otros que el aceite, hay muchas cosas. Para mí, y os voy a decir el secreto, el verdadero secreto de la tortilla de patata es hacerlo con amor. Esto no podía faltar. El secreto es hacerlo muchas veces. Cuando haces una vez la tortilla de patata es un desastre, ¿no? No sé si habéis lo que habéis intentado al principio, ¿no? Se te cae, no escapar. A mí se me ha caído una vez a todos. Se ha caído toda la tortilla al suelo, en fin. Pero cuando haces 1, 2, 5, 10, cuando haces 27 veces la tortilla de patata, ya va saliendo bien. Ya eres el experto en tortillas de patata. ¿Estáis de acuerdo? ¿Cuál es el secreto de que no se te olviden las cosas? Repetir, repetir y repetir. Yo recuerdo con mi hermana Olga que estudiábamos juntos en la facultad y hacíamos un descanso y tomábamos un café y siempre memorizábamos versículos de la Biblia, ¿no? Y al día siguiente, cuando volvíamos a memorizar, se nos había olvidado. Entonces volvíamos a repetir. Y al día siguiente se nos había y volvíamos a repetir. Y poco a poco, íbamos memorizando versículos, muchísimos versículos de la Biblia. O sea que el secreto no es que tienes que ser un genio, no, es hacerlo, repetirlo, repetirlo y repetirlo, ¿vale? ¿Cuáles son? Esto es una frase que me dijeron a mí, yo digo muchas veces, yo, para los que me visitáis, soy médico, y una de las preguntas que hago siempre a los residentes que estudian medicina y tienen que formarse es ¿cuáles son las 3 virtudes de un médico? Y entonces dicen una cosa, bueno, a ver, os pregunto, ¿cuáles son las 3 virtudes de un médico? Escuchar, no está mal. Buena letra. Buena letra. Aquí hay para todo, ¿no? Simpatía, empatía, compasión, muy bien. Algo tiene que saber, si no sabe, ¿no? Es muy majo, pero te curó, no, pero era muy majo, ¿no? Todo pasa a veces, ¿no? Vale, entonces yo siempre les digo humildad, la primera, la segunda, humildad, y la tercera, humildad. Y digo esto muchas veces porque a veces los médicos se creen que saben mucho, pero siempre decimos que la enfermedad muchas veces está agazapada para darte la puñalada cuando menos te lo esperas. Y tienes que ser humilde y hacer más de lo que se supone. Bueno, y hay muchas cosas aquí a este respecto que podríamos hablar, pero no voy a... Ahora, en este pasaje que vamos a ver tenemos 3 preguntas, 3 respuestas y 3 propuestas, ¿vale? Las 3 acaban con tas. Me ha costado mucho que no va de esto, hay otro esquema, pero nos ayuda y esto la Biblia lo hace y es muy elocuente de esto, nos ayuda a enfatizar las cosas que son importantes. Y el Señor muchas veces hace así. A veces lo dice 2 veces. Marta, Marta, ¿no? Simón, Simón. Aquí va a utilizar 3 preguntas, 3 respuestas y 3 propuestas. Que en realidad son una misma cosa. Ahora, esto para los que nos visitáis, porque hay mucha gente que nos visita. He visto por a Aida, ¿no? He visto por ahí. A ver, Aida, ¿dónde está Aida? ¿No está por ahí? Ah, está aquí. Aida, encantado de saludarte, ¿eh?
Aida Banjuls, que no sé si vienes de Guinea hace poco o, bueno, pues, bienvenida. He visto por ahí a Andrés, a Rubén, a Cuña, o sea, que hay gente que nos visita, que no está constantemente con nosotros y nada, es un placer que estéis con nosotros. Entonces, estamos siguiendo el Evangelio de Juan, simplemente para ya recordar por última vez, ¿no? ¿Cuál era el énfasis, el objetivo del Evangelio de Juan? Dice que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este era el objetivo y todo lo que está Juan, creo que es Juan, el Evangelio que escribe el autor, pero si me lo permite Dani, el objetivo es que entendamos bien estas cosas, quién es Jesús y que creamos en Jesús y en lo que Él ha hecho, ¿no? para nosotros, a favor nuestro. Tiene dos objetivos, por tanto, apologético, defensa de la naturaleza, de la divinidad de Jesús, de que Él es el Rey, que es el Mesías, y tiene un propósito evangelístico. El objetivo es que creamos. No está entreteniéndonos, está diciendo que pongamos toda nuestra carne en el asador, que nos rindamos ante Él, que nos postremos ante este personaje, que lo merece. Eso es lo que quiere. Ese es el objetivo del Evangelio de Juan. Vimos que había una estructura muy interesante, todo empieza por P, estamos en la última, prioridades de un Jesús resucitado, ya Jesús ha resucitado, se ha presentado en 3 ocasiones a los discípulos ya aquí en este pasaje, y ya vemos la última parte que es muy importante, ¿no? Que vamos a ver ahora. Y siempre decimos que hay 2 planos, que en este evangelio es súper interesante, ¿no? Que la mujer samaritana está ahí con el agua, pero Jesús dice, si me pidieras a mí, yo te daría agua viva. Esto es un manantial, ¿tú quién eres? ¿Sabes? Y él está hablando a otro nivel, y esto lo vemos constantemente en el evangelio, ¿no? Es muy interesante y bueno, se ve en cada uno de los pasajes que hemos visto. Ahora, este pasaje es un pasaje que todos lo conocemos, lo hemos leído muchas veces, es un pasaje muy importante. En un sentido, todos nos identificamos con Pedro. ¿Por qué? Porque todos hemos fallado. Todos hemos fracasado con Dios. Aún siendo discípulos, aún siendo creyentes, le hemos fallado muchas veces, no 3, muchas veces. Y por eso este pasaje nos hace tanto bien, y me hace tanto bien a mí. Hemos fallado muy mal. Y entonces la pregunta surge, ¿hay posibilidad de restauración? ¿Hay posibilidad de recuperación de cada uno de nosotros? Porque todos vamos a fallar. Si no lo has hecho, lo vas a hacer. Ten mucho cuidado con las fuerzas que crees que tienes, porque podemos fallar, ¿vale? Ahora, una vez que fallamos, ¿somos irrecuperables o somos recuperables? Pedro dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Ya sabéis cómo era Pedro, ¿no? Impetuoso, ¿no? Sanguíneo, ¿no? Yo el primero, yo te seguiré, que cortó la oreja, ¿no? Lo vimos aquí en el Evangelio de Juan. Pero ¿cuál fue la historia de Pedro? Pues la historia de Pedro es que le negó 3 veces. Lo hemos visto en el Evangelio de Juan, le negó 3 veces. Y además le negó de una forma muy especial. Mirad, antes de verlo cómo le negó, yo también he negado al Señor. Yo recuerdo cuando me convertí, crecí, estudié mucho la Biblia, memoricé la Biblia, tenía una fogosidad para el Evangelio enorme, predicaba en la vaguada ahí con un tablero, en fin, con Fernando, ¿os acordáis ahí? Pero llegué a la universidad y ahí de repente me encontré que era la única persona cristiana y había 200, 250 personas ahí y yo me había comprometido ahí con los de GBU, no, yo voy a predicar aquí el Evangelio, voy a hacer estudios bíblicos de Marcos. Pero claro, tenía que anunciar a la clase que iba a haber estudios bíblicos de Marcos. Y yo, ¿y cómo digo esto yo? Es que qué vergüenza. Coger el micrófono aquí delante de toda la clase y decir, oye, que vamos a hacer estudios bíblicos de Marcos. Me daba pánico, me daba terror decir esto delante de todos mis amigos. La gente se mofaba de Jesús, la gente se mofaba del cristianismo y yo callado, sin decir nada. Y cuanto más escuchaba esto, más tenía el agobio que tenía que decir, hablar de Jesús, pero no lo hacía. No una vez, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, muchísimos días. Y me acuerdo que iba caminando a la universidad y decía, Señor, tú dices en tu palabra, el que se avergüence de mí,
yo también me avergonzaré delante de los ángeles de Dios, ¿no? Y yo, ay, Señor, pero por favor, ¿cómo me puedo avergonzar, ¿no?, del Evangelio y de decir tus cosas? Pero no lo hacía. Entonces, indirectamente, al menos, estaba negando a Jesús. Ahora, esto nos puede pasar a todos. Ahora, ¿cómo negó Pedro a Jesús? Pues en Mateo 26, 29, no tenemos mucho tiempo para ir a los pasajes, pero aquí están las diapositivas, podéis analizarlas, los pasajes concretos. Dice que le pregunta, ¿no?, a la portera ahí en el patio de sumo sacerdote, tú también estabas con ellos, yo creo que tú... Y dice que negó delante de todos. O sea, no fue, no, negó delante de ella y de los que estaban ahí delante. La segunda vez, en el pasaje a continuación, en Mateo 26, 72, dice, no le conozco. Y dice que con juramento. Parece muy fuerte para un judío. Juro delante de Dios que no le conozco. Eso hizo Pedro. Pero es que la tercera vez, dice Mateo, no conozco al hombre. El que había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dice, no conozco al hombre, y dice, maldiciendo y jurando. ¿Pero tanto te ofende decir quién es Jesús? Ahora, Juan nos ha dicho que Pedro había negado 3 veces a Jesús. Ahora, si hubiera acabado el Evangelio justo el domingo pasado, nos hubiera quedado la sensación, bueno, ahora ¿qué va a pasar con Pedro, no? Hay posibilidad de restauración, de recuperación. Y yo creo que este pasaje es muy importante para animarnos y ayudarnos a que sí hay posibilidad y que Dios tiene un plan para recuperar a aquellos que aún incluso le han negado. Ahora vamos al pasaje, vamos a verlo. Juan capítulo 21, versículo 15 hasta el final. Dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y decimos todos amén, ¿no? Hemos acabado el precioso Evangelio de Juan. Vale, nada, un breve bosquejo. Vamos a ver 3 cosas muy sencillas, pero profundas también, ¿no? Que es la pregunta, la propuesta y la perspectiva. Pregunta, propuesta y perspectiva. Me ha costado mucho que empiecen por P, pero lo hemos conseguido. Vale, vamos con la pregunta. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Me amas? Ahora, la pregunta se hace en un contexto.
Ahora, esto, yo creo que el contexto es interesante. Bueno, aquí voy con el contexto. Dice, cuando hubieron comido, Jesús le dice, Simón, Pedro, hijo de Jonás, una forma un poco rara de decirlo, lo dice al principio. Dice que justo en el contexto anterior que vimos la semana pasada, ¿os acordáis, no? Que Jesús resucitado había dicho, id a Galilea y ahí yo os encontraré a vosotros, ¿no? Pero ¿qué habían hecho los discípulos? Habían cogido y en lugar de estar ahí en la montaña, habían bajado a pescar. Ahora, ¿cuál había sido la primera propuesta de Jesús a Pedro? Yo te haré pescador de hombres. ¿Y qué hace Pedro? Chicos, aquí estamos ya perdiendo el tiempo, vamos a pescar, que es lo nuestro. Y vuelven a pescar, hasta que se encuentran con Jesús en este fabuloso desayuno, ¿no? Por cierto, ¿sabéis cómo prepara Jesús el desayuno? Dice, desayuno, y aparece un desayuno. ¿No? Es maravilloso. Y además un desayuno maravilloso, ¿no? Un pez, y además dice, oye, podéis también venir y traer los peces. Ahora, dice que sacaron 153 peces. ¿153 es un número primo? No, hay 51. Pero la pregunta es que no sacaron 158 ni 54, sino sacaron 153. El hecho que diga 153 está hablando de que esto sucedió así, de esta forma. Quiere dar realismo al asunto. Quiere que cojamos el texto y creamos que así fue como sucedió. ¿Ok? Entonces, que es una historia verídica. Y entonces la pregunta es, ¿me amas más que estos? Es una pregunta fuerte. ¿Me amas? Imaginaos que Jesús viniera y Mar te dijera, Mar, ¿me amas más que estos? Tú mirarías ahí al de la derecha, de la izquierda, y dices, hombre, no sé, tal, ¿no? Y de hecho, ¿tenemos que amar a Jesús más que los que están a nuestra derecha o a nuestra izquierda? Todos tenemos que amar igual a Jesús. Esto de amar a Jesús más que estos está por esto de Mateo 26, 31, 33. Vamos a leerlo. Mateo 26, que ya lo hemos comentado antes. Mateo 26, también lo dice en Marcos, pero en Mateo 26 dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Entonces, Jesús está recordándole, ¿te acuerdas de lo que dijiste? Que tú eres más que los demás. Todos tenemos que amar al Señor de la misma forma, con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. Después le dice, ¿me amas? Y por tercera vez le dice, ¿me amas? A cada pregunta hay una respuesta. Y esta es la pregunta del millón. Esta es la pregunta donde se resumen todas las preguntas. Es la pregunta más importante de toda nuestra vida. ¿Me amas? ¿Amamos al Señor? Si estuvieras ahí con sus ojos, ¿no?, de fuego, te dijera, ¿me amas? ¿Qué le dirías? Los estudiosos han hecho una distinción en que Jesús dice, me muestras el amor ágape, que es como el amor más excelso. Y Pedro le dice, yo te fileo, o sea, yo te amo, pero como un amor un poquito más bajo, ¿no? Me amas con este amor excelso con el que yo te he amado. Y él dice, yo te fileo, yo te amo, pero con un amor más bajo, ¿no? Yo creo que es excesivo sacar estas conclusiones porque hay otros textos que utilizan indistintamente estos verbos. O sea, que tampoco tenemos que sacar las cosas tan de quicio, ¿no? Ahora, esta es la pregunta definitiva, porque 1 Corintios 16, 22, al final de la epístola, el apóstol Pablo dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Por eso es la pregunta definitiva. Todos tenemos que dar una respuesta correcta. No solamente con la boca, sino de corazón. ¿Amamos o no amamos al Señor? La respuesta fue, ya sabéis, ¿no? Tú sabes que te amo,
tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, entristecido, tú sabes que te amo. Y es verdad. Jesús dio muchas veces, y aquí en el Evangelio de Juan, muchas muestras de que Él lo sabía todo. No había nadie, no hacía falta que nadie le diera el testimonio de lo que había en el hombre, porque Él conocía el corazón de los hombres, dice el Evangelio de Juan. Ahora, ¿por qué entonces le preguntó? Porque a 3 negaciones debe corresponder 3 afirmaciones. Tenemos que afirmar con nuestra boca que amamos al Señor. Decirlo públicamente y decírselo a Él. Ahora, no nos olvidemos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, como el apóstol Juan dice en su primera epístola, en 4:19. Y también, esto es importante, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y también está esta pregunta. Una cosa es que amemos al Señor, pero ¿hasta qué punto le amamos? ¿Hasta dónde y hasta cuándo y con qué intensidad le amamos? ¿Qué significa amamos? Si tu mujer o tu marido o tu cónyuge te dice, ¿me amas? Y tú dices, sí. Y pues, no se nota mucho, te puedo decir, ¿no? ¿Cómo expresas que amas a tu cónyuge? ¿Cómo expresas que amas a tus hijos? ¿Cómo expresas que amas a tu novio o a tu novia? Aquí hay que tener tranquilidad en este sentido, ¿no? Tenemos que expresar, ¿no? Dice que mejor es represión manifiesta que amor oculto, ¿no? Tenemos que manifestar que amamos al Señor. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues Jesús nos amó y nos amó hasta el fin, nos amó completamente, nos amó hasta el máximo sacrificio. Así es como Él quiere que nosotros le amemos. Y os digo una cosa que he meditado muchas veces y me da un sentido de tristeza. Nosotros jamás podremos amar a Dios como Él nos amó a nosotros. Porque nosotros amamos a un Dios de toda bondad, pero Él nos amó cuando éramos todo maldad. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros respondemos a su amor, a un amor que es todo maravilla, es bondad. Pero Él nos amó cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, eso es lo que nos pide hacia este mundo, hacia personas que no nos apetece estar con ellas, a gente que nos... Él nos pide que amemos así a las personas, porque Él así nos ama a nosotros. Vale, ¿cuál fue la propuesta de Jesús? Porque Jesús dice, ¿me amas? Sí, te amo. Tú sabes, vale, o sea que me amas, ¿no? Ahora, la propuesta de Jesús es, apacienta mis corderos. Vale, demuéstrame que me amas apacentando mis corderos. Demuéstrame que me amas pastoreando mis ovejas. Demuéstrame que me amas apacentando mis ovejas. Ahora, esto lo dijo también, ¿no?, previamente, dice que, pero tú una vez vuelto, hablando de la muerte, resurrección, dice, tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. O sea, este era el objetivo, el plan. Jesús sabía que Pedro era líder y que tenía que ayudar y confirmar no solamente al resto de discípulos, sino también al resto de seguidores de Jesús. Ahora, el amor se expresa y se manifiesta fundamentalmente en obediencia. ¿Cómo sé yo que mis hijas me aman? Siempre digo a mis cuando la gente me pregunta, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo te va la vida? Mis amigos o ¿no? Y digo, hombre, no me puedo quejar. Mi mujer me ama, digo siempre, mi mujer me ama y mis hijas me obedecen. ¿Qué más puedes pedir a la vida, no? Luego pienso, mis hijas me obedecen, esta mañana han dejado el desayuno ahí, los platos hay un poco tal, no sé yo, ¿no? Como no están aquí ahora puedo hablar así mal de ellas. No, han estudiado muchísimo esta semana en los exámenes y están tomando un merecido descanso. Ahora, si vamos a Juan capítulo 14, que hemos estudiado, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Así que el amor no es solamente una cosa etérea, insulsa, difícil de agarrar, difícil de masticar. Es una cosa muy práctica. ¿Obedecemos a Dios o no le obedecemos? ¿Guardamos sus mandamientos o no los guardamos? ¿Cómo expresas el amor a Dios? A Dios no lo hemos visto. Ya lo vimos hace 2 semanas. Vemos a los hermanos, vemos al cuerpo de Cristo. Amamos a los hermanos, amamos a los que están perdidos. ¿Cómo manifestamos ese amor a la gente, no? Pues se expresa en obediencia. Ahora, ¿cuál es la labor de un pastor? Y en un sentido, todos somos pastores. Siempre que tenemos a alguien a nuestro cuidado, somos pastores del que estamos cuidando. Hijos, personas que están a otro nivel, que estamos ayudando. Ahora, ¿cuál es la labor de un pastor? Bueno, pues la labor de un pastor es alimentar, llevar a buenos pastos. Fundamental. La misión de un pastor es que todos estemos empapados de la palabra de Dios. Esto es un buen pasto. Que no nos olvidemos de comer todos los días de la palabra de Dios. Y ahora tenemos muchísimas herramientas, afortunadamente, ¿no? Con las redes sociales y muchísimas formas de estar al día con la palabra de Dios. Entonces, si somos pesados, lee tu Biblia, ora a Dios, tal. Pues esa es la labor de un pastor. La segunda es cuidar a las ovejas. A veces tenemos que esquilar a una oveja, ¿no? Es cortarle el pelo. Entonces, no es que hacemos peluquería aquí, Kisley y yo, pero a veces tenemos que, cosas que te sobran, decimos, oye, chaval, esto hay que quitarlo de tu vida. Nos toca hacer algún comentario de este tipo. También toca proteger a las ovejas cuando vemos peligro, cuando hay cosas que no están bien, que queremos que hacen daño al rebaño, ¿no? Tenemos que decir, oye, esto está mal, esto no escuchéis, ¿no? Y también tenemos que morir por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y ahora, aquí va a estar en el horizonte, en esta escena entre Jesús y Pedro. ¿Me amas? Sí, te amo. Tú sabes que te amo. Vale, apacienta mis ovejas. Y le va a hablar de cómo va a morir. Mira, apacentar las ovejas te va a suponer tu muerte. Cuidar a las ovejas va a suponer tu muerte. Es una propuesta que está entre bastidores. Y os recuerdo siempre que las ovejas no son tuyas, ni mías, ni de Kisley, son de Cristo. Apacienta mis ovejas. Estamos llamados a cuidarnos unos a otros, sabiendo que no tenemos autoridad. Tenemos la capacidad de servir a las ovejas porque estamos sirviendo al gran pastor de las ovejas, ¿no? 1 Pedro 5. La perspectiva que os comentaba. El amor se expresa y se manifiesta en obediencia, y amar implica obediencia, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto tenemos que obedecer al Señor? Bueno, Jesús le dice a Pedro, sígueme. Pero dice, sígueme después del versículo 18. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, te vestías, e ibas a donde querías, hacías lo que querías. Pero cuando ya seas viejo, le va a decir que te quedan unos años, se estima que murió 20 años después de esto, te quedan unos años, cuando ya seas viejo, te ceñirá otro, te vestirá otro, tendrás que extender tus manos y te llevará a donde no quieras. Entonces, esto que parece un poco enigmático, Juan dice que esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Ahora, si a ti te dicen, oye, dentro de 20 años vas a morir crucificado, yo casi prefiero no saberlo, ¿no? Pero en este caso, Pedro era interesante que después de haber negado al Señor, supiera que iba a vivir unos años en obediencia a Cristo, iba a apacentar el rebaño y que algún día moriría crucificado, como la tradición dice, ¿no? Que murió crucificado boca abajo, ¿no? Porque no se consideraba digno, ¿no? De morir como su Señor. Ahora, iba a glorificar a Dios con su muerte. Ahora, seguir a Dios implica sacrificio. Amar a Dios implica sacrificio. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame.
Amar a Dios implica obediencia, implica un sacrificio. El amor siempre es sacrificial. Mirad, esto me lo enseñó mi mujer, que es economista. Dice, el valor de una cosa se mide por cuánto estás dispuesto a ofrecer a cambio. Entonces, tengo mi móvil. ¿Cuánto? Si tú me dices, venga, te doy dinero por mi móvil. Y yo, no. Todo tiene un precio, Miguel, todo tiene un precio. Entonces, claro, si me das más de lo que cuesta el móvil en sí, ya, pero es que aquí tengo mis notas ya, que me ha costado mucho hacer, no sé qué. Entonces, el valor de esto depende de cuánto estoy dispuesto a, que al final tiene un precio, lo vendes. A mi hermano le ha necesitado un trasplante renal. Ahora, ¿cuánto vale la vida de mi hermano? La vida de mi hermano vale el riñón de mi hermana, que le ha donado el riñón, ¿no? ¿Cuánto vale la vida de un enfermo que, si no le donas el riñón, pues vale el riñón de otra persona? Ahora, ¿cuánto vale tu alma? Vale la muerte de Cristo. Entonces, tú y yo tenemos un valor incalculable por cuanto Dios fue capaz de entregar a su hijo, a su único hijo, a quien amaba, para rescatar tu alma. El amor de Dios siempre es sacrificial y no pide menos de nosotros. Pide que le amemos sacrificialmente. ¿Os acordáis de esta escena de Aslan, la bruja blanca, y Edmundo? Edmundo había rechazado, había negado, se había aliado con la bruja blanca. Si no habéis leído esta historia, dicen algunos que los que no han leído El león, la bruja y el armario no han nacido de nuevo. O sea que es importante que leáis esta historia, ¿no? De C.S. Lewis, ¿no? Es una historia, ¿no? Que habla y expresa un poco esto, ¿no? Edmundo se había asociado con Satanás, la bruja blanca, y estaba Aslan, el gran león, que tiene que rescatar a Edmundo, porque Lucy y Susan y Peter están diciendo, por favor, nuestro hermano se va a morir, está con el enemigo. Y está Aslan ahí pensando qué hacer, y al final tienen un conciliábulo, ¿no?, entre la bruja blanca y Aslan, y Aslan no puede decir simplemente, pues a mí, yo, que venga conmigo, ya está. Porque la bruja blanca conoce la ley de Allende los mares, escrita en las tablas de piedra, y esa ley no puede ser quebrantada porque la ha escrito, ¿no?, el emperador, que es el padre. Entonces, Aslan está sujeto a unas leyes que no puede quebrantar, que son las leyes del mismo Dios, y tiene que hacer algo para rescatar a Edmund. Y la única forma de rescatar a Edmund es ofrecer su propia vida. Así que Aslan muere sacrificialmente para poder rescatar a Edmund. El amor de Dios siempre es sacrificial y así nos lo pide a nosotros. Por último, palabras finales. Las palabras finales, ¿no?, son también como un poco enigmáticas, pero esto pasa mucho en la vida cristiana. Dios tiene un propósito contigo. Sígueme, le dice a Pedro. Entonces empieza a seguirle y de repente está mirando, ¿no? Así, ¿no? ¿Y esta qué pasa? ¿No? Y así nos pasa mucho en la vida cristiana, en la iglesia. Tú tienes tu historia y te dice alguien, Jesús, tienes que hacer esto, te digo, ¿no? Y Jesús tal, y dice, ya, y, oye, ¿y por qué no se lo dices a, ¿no? ¿Por qué no se lo dices a Valentino, que lo haga él? O, oye, y Valentino, ¿y por qué me lo has dicho a mí, no se lo has dicho a él? Y el otro, ¿y por qué le has dicho a este otro esta cosa? ¿Por qué nos comparamos? ¿Por qué especulamos? ¿Por qué imaginamos? ¿Por qué estamos mirándonos unos a otros? Tú sigue a Cristo. Haz lo que Dios te pide y no estemos mirándonos y comparándonos los unos a los otros, ¿no? Dios tiene un propósito específico con cada uno. No curioseemos, especulemos, ni imaginemos. Por eso Jesús le dice, ¿qué a ti? ¿A ti qué te va? Yo con Juan tengo un propósito. Y si quiero que él quede hasta que yo venga, no es que dijera que él se iba a quedar hasta que viniese, que no iba a morir, como algunos pensaron, y ahí lo hice, sino, si hago lo que quiero, pues con Juan haré lo que quiera, pero contigo te estoy diciendo que tú me sigas y que a ti te va a esperar la muerte y por crucifixión. Con Juan ya veré lo que tengo que hacer. Pues que no estemos mirándonos unos a otros lo que hacemos o dejamos de hacer. O sea, sigamos fielmente a Jesús. Vale. Seguir a Cristo implica amarle, obedecerle y hasta el sacrificio.
Esto es un autor muy importante que conozco, ¿no? Michael Whitetower, que algunos conocéis también. Esta frase la pienso muchas veces. Ganas cuando pierdes. Vences cuando mueres. Ganas cuando pierdes, vences cuando mueres. Jesús venció a la muerte cuando murió. De otra forma, y mucho más elocuente que este Michael Whitetower, dice: el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Cómo amamos al Señor? Os pregunto, ¿cómo expresamos a Dios que le amamos? Podemos expresarle con una canción, leyendo el devocional por la mañana, pero el Señor te va a ir pidiendo más, como dice muchas veces Áraba, ¿no? Estamos en esta, ¿no? Jugando, ¿no? A los marcianitos y ya has superado la primera pantalla, pero te va a venir la segunda pantalla, y luego la tercera, y la cuarta, y la quinta. Te va a pedir más, y va a querer que expreses que le amas hasta el fin. Bueno, estoy triste, no sé vosotros. ¿Ya ha acabado el Evangelio de Juan? ¿Os da pena o no os da pena? A mí me da mucha pena. Yo me convertí leyendo este Evangelio, me da mucha pena. Me da pena porque van a pasar muchos años hasta que volvamos a leer y a estudiar este Evangelio juntos. Probablemente no esté vivo ya. Tardamos 2 años en leer un pasaje, o sea, un texto, luego tal, a lo mejor ya, ¿no? ¿Exagerado? Esto se queda grabado. Cuando acaba mi serie favorita, mi libro favorito, ¿no os ha pasado a vosotros, no? Un libro cualquiera. Me he leído hace poco el libro este de Dostoyevsky, de Crimen y Castigo, ¿no? Y es como que no me lo quería acabar, ¿no? Del todo, ¿no? Estaba el epílogo, no me lo quería acabar porque digo, ay, me voy a quedar sin libro, ¿no? Pues pasa un poco con el Evangelio de Juan, ¿no? Bueno, tengamos 2 minutos de reflexión sobre esto. ¿Me amas? La pregunta. Apacienta mis ovejas, la propuesta y el costo, el sacrificio, la perspectiva.